Vamos a empezar por el caso clínico sobre Tiago, el caso clínico número 1. Son las 6:30 de la tarde, usted es toxicólogo de un hospital infantil y recibe un paciente derivado de un reconocido sanatorio en terapia intensiva infantil. Ingresan por sus propios medios con un papelito en la mano y los padres, el niño, sumamente angustiados por la situación, le dan la nota de derivación sellada por un colega suyo e ingresan por sus propios medios. La nota dice: estimado colega, derivado a su hospital para atención y tratamiento del paciente Tiago Notomo Manaos, de 9 años de edad, por intoxicación con órganos fosforados. El plaguicida se encontraba extravasado en botella de gaseosa. La ingesta es de aproximadamente hace 40 minutos. Dado que no dispongo de laboratorio para el dosaje de colinesterasa plasmática, lo derivo a su hospital. Saludo atentamente, con firme sello, doctora María, me lo saqué de encima, pediatra. Tiago se presenta asustado, con una frecuencia de 110 por minuto, sin aumento de secreciones y preocupado por la conducta de los padres. El resto del examen no presenta particularidades, salvo el olor a solvente impregnado en la ropa del paciente. A continuación vemos los datos a tener en cuenta luego de haber realizado el interrogatorio. Dentro de ello vemos cómo fue la historia de que Tiago llegó a intoxicarse y lo más importante de destacar es que en el sanatorio ya habían pasado aproximadamente 30 o 40 minutos de la ingesta, donde la madre refiere que la médica se comunicó con un centro de intoxicaciones y actualmente ya pasaron 2 horas desde la exposición. Como podemos ver, las medidas tomadas por la doctora fueron erróneas en un paciente conocido por intoxicación de órganos fosforados. A un niño que se presenta sintomático aún pero con el tóxico conocido y menos de 4 horas, vamos a recomendar principalmente una descontaminación interna mediante un lavado gástrico, porque la familia recurrió al sanatorio dentro de los 40 a 60 minutos, quitarle la ropa y hacer una decontaminación externa con agua y jabón. En el caso de no tener reactivo de pseudocolinesterasa sérica, buscamos primero signos típicos de intoxicación por órganos fosforados. En este caso, lo que se presentaría más comúnmente, podemos apreciar el olor a solvente que presenta en la ropa. Hay que tener en cuenta que el envío de la muestra de sangre va a ser la opción que vamos a tener en cuenta a tomar, pero tomo la muestra dentro de las 6 horas de ocurrido la intoxicación. Mientras tanto, mandemos al paciente en observación por si comienza a presentar algún signo o síntoma, ya sea muscarínico o nicotínico. A continuación vemos las pruebas de laboratorio que vamos a pedir con el correcto rotulado, y a su vez debemos tener en cuenta que vamos a pedir la actividad de colinesterasa, tanto pseudocolinesterasa como eritrocitaria, ya que obviamente contamos con el componente reactivo. Siempre que tengamos una buena protección de la vía aérea y nos aseguremos de esto, dentro de los 40 minutos, que vendría a ser antes de 1 hora, podríamos realizar un lavado gástrico, siempre viendo que no tenga ninguna contraindicación, depresión del sensorio, estado confesional, convulsiones, shock cardiocirculatorio, así como también podríamos realizar una administración de carbón activado, pero ya luego de las 2 horas no podríamos realizar ninguna medida de rescate. Como podemos ver, los compuestos absorbentes se unen primero a proteínas plasmáticas y a la pseudocolinesterasa. Mucho después llegan a la acetilcolinesterasa de los glóbulos rojos o eritrocitaria. Por tal razón, en las primeras horas solo se ve inhibida la pseudocolinesterasa o la sérica, siendo luego, a través de horas o días, dependiendo del tipo de plaguicida y la dosis del mismo, se verá justamente la inhibición de la acetilcolinesterasa eritrocitaria, que persistirá alrededor de 100 días, que es justamente lo que tarda en volver a sintetizarse el glóbulo rojo, ya que ese es su tiempo de vida media. Por lo tanto, se van a medir aproximadamente las 6 horas posterior a la ingesta. En cuanto a la administración de atropina, tenemos que tener en cuenta que primero debemos apreciar si existe alguna sintomatología dentro de las 6 horas previas al dosaje sanguíneo de pseudocolinesterasa, o si posterior al dosaje encontramos una actividad de la enzima menor al 50% funcional. Para administrarla debemos asegurarnos que el paciente esté bien oxigenado, porque uno de los principales riesgos en estos casos es justamente la aparición de arritmias, principalmente fibrilación ventricular. Realizamos entonces una infusión intravenosa continua con 10 a 20 miligramos de atropina en 250 miligramos de dextrosa al 5% o en solución fisiológica. Regulamos el goteo hasta alcanzar y mantener la atropinización, aumentando o disminuyendo la dosis según necesite el paciente, y una vez estabilizado el cuadro agudo, mantenemos la dosis promedio 24 horas. Comenzamos luego a disminuirlo de manera paulatina, nunca suspendiendo bruscamente.
En sí, los valores normales que vamos a encontrar de pseudocolinesterasa, luego de hacer el laboratorio a las 6 horas, van a ser 8 a 18 unidades de mililitro, pudiendo variar levemente entre los distintos laboratorios. La prueba de atropina la vamos a realizar principalmente cuando no estemos totalmente seguros del diagnóstico. Vamos a administrar en este caso 0,01 a 0,02 miligramos kg dosis, siendo nunca menor al 0,1, con un máximo de 1 miligramo, vía intramuscular o subcutánea. Esperamos entonces 5 minutos y si no aparecen síntomas de atropinización, se considera la prueba positiva, por lo que requiere iniciar directamente el tratamiento con más atropina. Teniendo en cuenta otros insecticidas no organofosforados que pueden ser vehiculizados con hidrocarburos, tenemos que tener en cuenta que Tiago pudo haber tenido irritación bucal, ya que justamente un hidrocarburo generaría lesión por su efecto cáustico, hiperestesia, parestesia, temblores, mioclonías, acidosis metabólica, convulsiones y coma. En ese caso, luego de hacer una radiografía de tórax que se vea normal, descartando el compromiso respiratorio, los estudios que podríamos pedirle serían el dosaje de órgano clorado en sangre y también una biopsia de tejido adiposo porque es allí donde se deposita. Y por último, lo que debemos hacer es siempre aconsejar a los padres de Tiago con respecto a los productos extravasados y a las medidas de contaminación que intentó la madre. En cuanto a los productos extravasados, es recomendable decirles que no deben justamente cambiar de recipiente de los distintos productos, educar también a los niños respecto a eso. A su vez, no deben colocarlo al alcance de ellos, guardarlos bien en lugares altos y siempre colocar etiquetas o rótulos en caso de que se cambien los productos del lugar, ¿no? Y en cuanto a las medidas que intentó la madre, lo que debemos advertirle es que siempre es mejor llegar lo más pronto a una guardia antes que realizar cualquier medida por cuenta propia, o bien puede comunicarse con el centro de toxicología para que pueda guiarla, pero nunca tomar medidas propias si no es que está entrenada o informada respecto a ello, ya que podría empeorar la situación. Así es como luego el paciente evoluciona con un alta a las 6 horas y se le da un control ambulatorio.